Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Novakovsky. El que no me conoce, presido una agrupación que se llama Movimiento Liberal Argentino y nosotros desde el año 2019, junto con algunas de estas bellas mujeres y hombres que nos acompañan en el esfuerzo, promovemos las ideas del liberalismo en Argentina porque nuestra visión de país es la visión de un país liberal, un país moderno, un país que acompañe el nivel de profesionales que Argentina logra tener con muchísimo esfuerzo. Y en eso estamos, el 57% de argentinos hemos votado por un cambio en nuestro país y en eso estamos, apoyándolo y esforzándonos para que nuestra Argentina tenga otro rumbo. En el día de hoy, si bien no estamos con un político, estamos con el doctor Oscar Cingolani, que es un argentino. Voy a leer un poquito su currículum para que sepan quién es. Oscar obtuvo su título médico en la Universidad Nacional de La Plata, completó su residencia en el Servicio Médico Interno del CEMIC y hizo su posgrado en investigación sobre hipertensión en el Hospital de Henry Ford en Detroit. Es profesor de la División de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland, en Estados Unidos, y es director del programa de hipertensión. Muy buenas noches, Oscar. Es muy agradable poder tenerte con nosotros esta noche para tratar un tema que por demás nos preocupa. La verdad es que me gustaría que nos expliques si la situación en Argentina se puede llegar a considerar hoy una nueva pandemia o no. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Y contanos un poco sobre qué tipo de mosquito es el que nos pone en estos aprietos. Estamos teniendo alrededor de 180 muertos en total y un centenar de enfermos por haber sido picados, ¿no? Con un cuadro bastante complejo que en determinadas ocasiones llega hasta la muerte. Te escuchamos y me callo. Bueno, María, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre aportar mi granito de arena y tratar de ayudar. A veces uno desde la distancia y con cierta experiencia ve las cosas con una óptica un poco distinta, que hay que ¿no? unirla con la óptica local. Para hacerles una manera de introducción, yo soy médico internista y cardiólogo, que me especialicé. ¿Y por qué me interesé en el dengue? Bueno, yo hace más de 10 años tuve la oportunidad de crear una residencia de cardiología en Trinidad y Tobago, en el Caribe, por medio de un arreglo que hizo la Universidad de Johns Hopkins, donde yo estaba ya después de mi entrenamiento siendo de cardiólogo, y el gobierno de Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago hace décadas que sufre del dengue en forma endémica, ya que al tener humedad, lluvia y calor durante todo el año, el dengue es endémico. Durante 2 años estuve cada mes una semana en Trinidad, en el hospital, recorriendo y formando residentes en cardiología, pero obviamente que allí los residentes de cardiología veían prácticamente todo y empecé a ver muchos casos de dengue y me interesé por el caso. Nunca más volví a ver dengue, con la salvedad de algunos pocos casos de afectación cardíaca por dengue, hasta en los últimos 2 meses que empecé a ver de nuevo casos, producto de el gran aumento de casos que vemos en las Américas y en otras partes del mundo. Entonces, a manera de introducción, por eso siempre me he interesado por el dengue y tengo contactos que trabajan en inmunología y en infectología con los cuales siempre me relaciono cuando veo algún caso. El dengue no es algo nuevo, el dengue está causado por un virus y la data, si bien el virus se aisló en el año 1943, el virus del dengue, el primer registro de la enfermedad de dengue data del año 1780, con lo cual es una enfermedad que hace años que viene existiendo, principalmente hace 100 años o 150 años existía en el Caribe,
en las islas del Pacífico o en África. Es transmitida a través de un mosquito de la familia Aedes. No es el mosquito común que nosotros estamos acostumbrados a ver, el mosquito que pica de noche. No, es un mosquito que por lo general vive en zonas donde hay humanos, aunque también vive cerca de lugares donde hay animales. El mosquito, que vive aproximadamente 2 a 3 semanas, hay un mosquito macho y un mosquito hembra. Y el mosquito hembra es el que necesita de la sangre humana para poder poner los huevos y dar cría a los otros. Entre cada postura de huevos y no, lo que hace es se alimenta de néctar, de plantas y de frutas y de flores. Y el macho, que es el responsable de la perduración de la especie y de la reproducción, no necesita sangre, necesita néctares que saca de los pastos, de la basura, de vegetales y de flores. Por lo general, la hembra es la responsable de transmitir el virus de huésped en huésped. El huésped pueden ser animales, pero principalmente la mayor cantidad de huéspedes son los humanos, en el cual, una vez que el humano contrae la enfermedad, durante una semana, y ya voy a hablar un poco más extensivamente de la enfermedad, pero durante una semana tiene virus circulando en sangre. Entonces, cuando una hembra pica con su saliva, durante unos minutos absorbe sangre y después va y se deposita en otro humano que no tiene dengue, y cuando toma sangre, regurgita parte de la sangre con virus que picó al humano anterior y le contagia el virus. Con lo cual es algo muy problemático, porque si uno no interrumpe el ciclo de esas 2 semanas de vida, más o menos, del mosquito hembra y esa semana de viremia, de virus en sangre del humano, uno tiene superposición de distintos humanos con enfermedad y virus y distintas hembras que van depositando y transmitiendo la enfermedad. Normalmente, esta enfermedad produce ciclos de epidemia, en los cuales en países donde hay un invierno de 1 o 2 meses con temperaturas por debajo de los 20 a 15 grados, se interrumpe esto. Porque si bien los huevos de Aedes pueden sobrevivir temperaturas más frías, una vez que nacen, al tener dos meses de temperaturas frías en los cuales no hay mosquitos circulando, no hay pacientes que tengan el virus, entonces el contagio se corta. Entonces, si bien los Aedes, estos mosquitos, pueden seguir picando, pican en humanos que no tienen el virus. Pero cuando no se interrumpe el ciclo porque hay temperaturas altas o humedades persistentes, esto se hace como lo que ocurre en los países del trópico, Trinidad y Tobago, Costa Rica, partes de México, en los cuales se hace endémico, esto es, se hace durante todo el año. Todavía no podemos hablar de pandemia, pese a que la definición de pandemia es un poco vaga, pero pandemia significa que hay una enfermedad viral en la mayoría de los territorios de un país, en muchísimos países, por una duración muy importante. Y si bien el dengue ha estado vinculado a pandemias en el pasado, hoy por hoy todavía no se considera como una pandemia, sí como una epidemia cíclica. Ahora, claro, es endémico en una franja del Ecuador, en una franja de África, en una franja del el sudeste asiático, en donde en India, en Sri Lanka y en otros lugares suele ser perdurable. Lo que llama la atención es que en las Américas nunca jamás, en los últimos, desde que tiene existencia el dengue, ha habido tantos casos. Se cree que entre el 2020 o 2019 y el 2023 hubo la misma cantidad de casos que en lo que va del 2024, lo cual significa entre 5 a 8 veces más de la cantidad de casos que había antes. Y esto preocupa, porque si uno empieza a hacer una proyección, se cree que en los años que viene
no va a solucionarse, aunque nadie lo sabe. Posiblemente, si gran cantidad de países de Latinoamérica tienen 1 o 2 meses de heladas e inviernos muy fríos, esto se corte. Pero viendo las proyecciones climáticas en los últimos años, es muy posible que esto ocurra, tal vez con suerte, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en La Pampa y en las provincias del sur, para referirme a Argentina, pero en las provincias del norte, Chaco, Formosa, que tienen climas más cálidos, tal vez no dé lugar a una interrupción, con lo cual esto va a llegar a problemas. Entonces, creo que si bien yo insisto, no es el primer año que yo vengo hablando del dengue, durante la pandemia del COVID que yo estuve tratando de informar, hace 2 años, recién estaba revisando mis tweets de hace un par de años y ya alertábamos junto con otra gente sobre la importancia del dengue. De hecho, en Argentina en el 2019 se creía que el dengue iba a ser un problema mayor que el COVID. Y en realidad, por el COVID, y no estoy criticando esto, pero por el COVID tal vez se descuidó el dengue en cierto aspecto y esto hizo que los casos subieran. El problema del dengue es que está directamente relacionada no solamente con la humedad y el calor, sino con la urbanización no controlada. Si uno permite urbanizar, esto es, crear viviendas precarias, con basurales sin control, con cacharros que juntan agua o con superficies cóncavas, árboles ahuecados o superficies cóncavas que junten agua cuando hay lluvias recurrentes, esto favorece la eclosión de huevos y el crecimiento de larvas con la ulterior producción de mosquitos adultos. Entonces, creo que es muy importante esto, el aumento de urbanización no controlada que se ve predominantemente en países pobres o en vías de desarrollo, favorece esto con un problema mucho mayor acentuado si todavía no se toman controles de prevención, ya sea a nivel paciente, con repelentes, o a nivel de prevención de los mosquitos, o a nivel de vacunación, que lo vamos a dejar un poco más para lo último para discutir. Entonces, básicamente, el problema existe, no empezó ahora, no es algo que ahora de golpe, tenemos dengue, ¿qué hacemos? Esto viene en los últimos años y viene en Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y viene en otros países, ¿no? Así que creo que hay que tomar eso. Ahora, no se puede hacer nada con el pasado, el problema está ahora y creo que si uno va a esperar de que venga un invierno frío, bueno, podemos tener suerte, pero creo que hay que prepararse para lo contrario, ya que en los últimos 4 años los casos han mostrado que han ido en incremento. Te quiero hacer una pregunta, Oscar. ¿Por qué esta epidemia o esta enfermedad está relacionada con la cardiología? ¿Por Eh, qué? ¿Por qué? Sí, contame. no está relacionada con la cardiología. Lo que sí está relacionada es que en los pocos casos de dengue severo hay afectación cardíaca. Entonces, y como la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo en adultos, seguida por cáncer, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria y que tienen dengue severo, pueden o muy rara vez tener una complicación cardíaca por el dengue o la fiebre alta, el estado de shock, la falla multiorgánica termina produciendo ataques cardíacos y descompensación cardíaca. Entonces, los cardiólogos que vemos pacientes críticos, solemos ver, no en donde estoy yo tanto, pero sí en aquellos hospitales que están en lugares endémicas, casos de dengue. No es que la cardiología esté directamente relacionada con el dengue. Yo tengo una especial predilección, por así decirlo, por el dengue, por el antepasado que te conté de haber estado en un país donde el dengue era endémico. Y a través de ahí me interesé mucho por esto. Y obviamente uno no puede hacer oídos sordos al ver
que, por ejemplo, Puerto Rico acaba de declarar situación de emergencia, y en Miami, en Florida, que siempre el gobierno pone trampas de mosquitos en distintos condados de Florida para ver cómo viene la población de mosquitos, no solamente por el dengue, sino por el Zika, el chikungunya, la enfermedad del oeste del Nilo y otras enfermedades virales. En enero de este año detectaron en las trampas, que son redes con sustancias que atraen mosquitos, detectaron un número de Aedes que nunca antes habían observado en enero, pese a que en enero habíamos tenido semanas muy frías en Florida. Y esto los hizo alertar diciendo, bueno, en las últimas décadas, cada vez que en febrero o en marzo vimos mosquitos en estas zonas, se vio seguida de un verano con muchos casos de dengue, chikungunya o demás. Entonces ahora que lo vieron en enero, que nunca antes lo habían visto, y que sabiendo que Puerto Rico, que está muy cerca, acaba de declarar estado de emergencia, bueno, hace que se empiecen a tomar medidas para prevenir esto, ya que una vez que se está inundado de casos, es mucho más difícil controlarlo, ¿no? Es una enfermedad que puede controlarse con fumigación. Eso es una muy buena pregunta y está muy discutido. Te digo los datos que hay, y esto está dividido a nivel mundial. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos tiene gente que está a favor y gente que está no tanto a favor. ¿Por qué? Primero hay que analizar lo siguiente. El hábitat del mosquito Aedes en las últimas décadas ha ido cambiando, y antes, que se pensaba que vivía solamente dentro de los hogares, ahora se sabe, primero, que no solamente vive dentro de los hogares, sino que puede habitar hasta 100 metros, o entre 100 y 150 metros, alejados de lugares donde hay gente. Y que por otro lado, la hembra no es solamente la más importante, el macho que no consume sangre y que tiende a vivir en forma más alejada, porque consume vegetales, néctares provenientes de vegetales, también es importante. Con lo cual, el hábitat ha ido cambiando. En el último año se detectó mosquitos aedes en alturas de Perú y en los Andes, que antes nunca se había visto. Entonces, el hábitat va cambiando con el cambio climático, y lo que antes pensábamos que era característico de la Aedes, ahora está cambiando. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, hace unos años en Miami hubo unos pocos casos de Zika, que es otra enfermedad por otro virus que usa como vector el mismo mosquito del dengue, el Aedes aegypti. Y cuando detectaron esos casos, se hizo un estudio muy interesante en el cual un área de 20 kilómetros cuadrados se fumigó con camiones de fumigación y con aviones aéreos, tirando un adulticida, esto es en concentraciones no tóxicas para humanos, un adulticida, esto es un veneno para mosquitos adultos, y en otra área se tiró adulticida y larvicida. Y se vio que en el área que se tiró la fumigación solamente para matar mosquitos, los mosquitos bajaban, pero al mes volvían a subir, con lo cual no era definitivo. Pero en aquellas áreas que se hacía la combinación de fumigación con adultos y la fumigación con una bacteria vegetal que no ataca a los humanos, que se llama Wolbachia, que lo que hace es matar a las larvas, se vio que la disminución de los mosquitos persistía por 3 meses, con lo cual se logró frenar los casos de Zika. Pero claro, eso se hizo muy precozmente, cuando se veían pocos casos. A partir de ahí hay un gran debate sobre si la fumigación masiva sirve. Porque si vos tenés un bosque en el medio de la nada, no vale la pena fumigar, porque la gran mayoría de los mosquitos son de otra clase, no de Aedes. Pero fumigar áreas cercanas a la ciudad, cercanas a poblaciones donde viven humanos, y patios, hay mucha gente que cree que sí, que es efectivo. Y sobre todo cuando se trata de una epidemia con tantos casos.
vos dijiste un dato muy importante. Hay más de 180.000 casos diagnosticados en Argentina, alrededor de 150 muertos. Si nosotros logramos, aunque no sea eficaz para eliminar, erradicar el dengue, si nosotros logramos una fumigación con adulticidas y larvicidas en zonas donde hay realmente gran cantidad de casos, y uno logra bajar a la mitad la cantidad de casos, y conjuntamente uno ataca con repelentes y con la descacharrización que tanto se habla, uno realmente está logrando un impacto muy importante. Distinto es el poder que puede tener una fumigación cuando uno no está en un brote tan importante. Entonces yo creo que no es en vano tratar de por lo menos agarrar las áreas, como dicen acá, muy calientes, con muchos casos, y hacer una fumigación. Pero el problema es que, voy a ser sincero, requiere muchísimos recursos, requiere muchísima cantidad de gente hora y muchísimo gasto, con lo cual no sé en qué medida es factible. Nosotros en Estados Unidos hay estados que fumigan y hay otros que el gobierno nos dice arréglenselas ustedes, y nosotros salimos a hacer. Ahora entramos en primavera, hace una semana contratamos al que viene siempre, una vez por mes viene y fumiga. Y entre los vecinos del barrio, que hay una casa acá que está en venta, abandonada, semi abandonada, decidimos nosotros contratar a la persona y decir, bueno, andá y fumiga eso porque no queremos tener a nadie cerca que tenga larvas. Y fumigamos contra adultos y contra larvas. Entonces hay mucho, dejando de lado la decisión política de si el gobierno debe hacer algo o no, que en mi humilde opinión sí lo debería hacer. Creo que es importante que también la gente parcele los lugares en donde vivo y tome conciencia de que tiene que hacer algo. No hacer nada no es una opción, porque los casos van en aumento. Entonces creo que fumigar el jardín y los alrededores, descacharrizar y demás con una combinación de adulticida y larvicida, creo que es efectivo en bajar la cantidad. No crean que van a erradicar el dengue, eso no va a ser posible con eso, pero sí bajar los casos. Doctor, una pregunta. En aquellos pacientes que tienen cardiopatías, ¿usted considera que la vacuna es una opción? Sí, la vacuna, para entrar un poco, hay actualmente 2 vacunas aceptadas y 3 o 4 más en vías de estudios. Las 2 vacunas aceptadas son la Dengvaxia, que es una vacuna que está aceptada en Estados Unidos, y la Qdenga, que está aceptada en la Unión Europea, en Brasil, Argentina y algunos otros países. Las vacunas... Cuando usted dice aceptadas, es por la Drug and Food Administration. No. O sea, en Estados Unidos la FDA aceptó solamente la Dengvaxia, que no es la vacuna que tiene Argentina. La vacuna que tiene Argentina todavía no fue aceptada por la FDA, sí fue aceptada por la EMA, que es la FDA de Europa, de los Estados europeos, en Brasil y en Argentina, por el ANMAT en Argentina. Eso quiere decir que aceptada, que los organismos consideran que es segura y eficaz. Los datos que tengo, y yo, más allá de quién la aceptó o no, yo leí los trabajos de ambas vacunas. Y creo que la vacuna, la que tiene Argentina disponible ahora, la Qdenga, que usa un esqueleto de uno de los serotipos, el dengue tiene 4 virus, el DENV 1, 2, 3 y 4, el 1 y el 2 son los prevalentes en Argentina, Brasil y Paraguay, y la vacuna está hecha con el esqueleto del serotipo 2, que es entre paréntesis el que produce enfermedad más severa. Se hizo un estudio con 20.000 chicos de entre 4 y 16 años, utilizando países de distintos países. Se hizo un seguimiento hasta 5 años. Hay un estudio anterior que muestra más. Mostró ser eficaz en prevenir
la enfermedad clínica en un 60% y en prevenir la hospitalización y muerte entre un 80 y un 90%. Y muy segura hasta 5 años. Con lo cual, yo creo que es una vacuna que en casos de aumento muy marcado, creo que es recomendable para bajar las posibilidades de enfermedad severa. Vuelvo a decir algo que lo he dicho en distintas entrevistas. No creo que sea una vacuna que deba ser incluida en el calendario nacional de vacunación, que es otro tema totalmente distinto. Es una vacuna que tiene que ser personalizadamente discutida, los riesgos, los beneficios, con cada paciente, y el paciente tiene que decidir, o el habitante tiene que decidir si la quiere recibir o no. La vacuna fue probada, su eficacia clínica en chicos de entre 4 y 16 años, probada su seguridad entre 4 y 60 años. Los anticuerpos se vieron que hasta adultos de 60 años aumentan, aunque no se mostró la eficacia porque el estudio no buscó eso. Sí hay respuesta favorable y seguridad en habitantes de hasta 60 años. No está probada en mayores de 60 años, con lo cual, si bien lamentablemente la mayoría de las complicaciones se ven en ancianos o en mayores de 65, yo no la puedo recomendar, ni creo que nadie la puede recomendar si no hay estudios hechos en mayores de esa edad. Con lo cual, no creo que haya que indiscriminadamente salir a vacunar, sino elegir áreas con muchos casos y poblaciones en las cuales la vacuna ha sido estudiada. Fantástico. Voy a abrir un poco las preguntas porque si no me van a agarrar del cuello y me van a Sí. querer matar. María Eugenia, estamos escuchando. Rodríguez Araya, ¿podés aparecer? No puedo usar mi cámara porque dice que no es posible iniciar video porque el anfitrión lo detuvo, así que pido mil Espera, disculpas. ya. No, ya mismo te habilito. Espera. Dale, Perfecto. ahí va. Bueno, Fíjate. ahí ¿Pudiste? estoy. Hola, mucho gusto, doctor. Bueno, un placer conocerlo, doctor Cingolani. Bueno, primero dar las gracias por la iniciativa, como siempre, de María, el Movimiento Liberal Argentino y el Movimiento de Mujeres, al cual tengo el honor de pertenecer, siempre con temas tan importantes. Acá hoy ha sido, doctor, un día en Buenos Aires que ha habido una cantidad de mosquitos nuevamente impresionantes. Y la verdad que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y yo le quería hacer una pregunta casualmente con esto que usted comentó, el tema de la vacunación. Yo me vacuné con mi hija y mi hijo tiene 26 años, mi hija tiene 13 años, y yo tuve la posibilidad económica de poder vacunarme. Mucho de lo que le quería preguntar ya lo respondió recién con el tema de la vacunación, pero ¿usted considera que nosotros debemos vacunarnos o que queda cada uno en su conciencia si se puede vacunar o no y en lo que puede pagar? Porque no es una vacuna barata. O sea, yo tengo una prepaga que me cubre un porcentaje, pero no es una vacuna barata. ¿Usted qué No, considera, doctor? sí, es una muy buena pregunta. La vacuna es una vacuna a virus vivos atenuados. No es una vacuna proteica, no es una vacuna ARN, es una vacuna que no se debe dar en embarazadas, que no se debe dar en lactancia y que no se debe dar en pacientes con HIV o inmunosupresión. Pacientes que recibiendo esteroides, pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben drogas que bajan las defensas. Entonces, hay que tener esta conversación con el paciente porque hay algunos casos, muy poquitos, que reciben la vacuna y hacen un síndrome gripal o febril. Hay un 10% que se sienten mal, que se sienten enfermos y que dicen, ¿para qué me vacuné si en realidad tengo los mismos síntomas? Pero claro, están muy protegidos para la enfermedad severa. Y ninguna vacuna es totalmente inocua. Ninguna vacuna es... uno cuando hace un estudio con 20.000 personas, con 30.000 personas, y ve que no hay diferencia con los que recibieron agua en lugar de la vacuna. Entonces uno se siente bastante seguro. Pero claro, si uno
se la da a 1 millón de habitantes, posiblemente vaya a haber algún efecto adverso. Entonces, el riesgo-beneficio, que es algo que siempre en medicina lo aplicamos, nos dice que, bueno, si yo no tengo muchos casos, no la recomendaría. Si yo ahora viviese en Argentina con la cantidad de casos que hay, sabiendo de que hay escasez de repelentes, de que hay basurales con mosquitos, de que todo el mundo me dice hay un montón de mosquitos, yo creo que la recomendaría, teniendo en cuenta la discusión personalizada con el paciente. De ninguna manera obligaría a mis pacientes a recibir la vacuna o lo pondría como algo como diciendo hay que vacunarse. Tendría esta conversación con cada uno de los pacientes sabiendo de que nos tenemos que empoderar y cada uno tomar la decisión personal sobre si quiere o no quiere. Como la misma conversación que tengo con un paciente que necesita un stent porque tiene dolor cardíaco y necesita un stent, y yo le doy las recomendaciones diciendo yo se lo recomiendo, pero los riesgos obviamente no son 100%. Hay riesgos y hay beneficios. En este caso, los riesgos son mucho menores que los beneficios, sabiendo que hay un montón de casos y que estamos viendo hospitalizaciones y casos graves. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches a todos. Mari, doctor, muchísimas gracias por todo lo que está entregando. 2 preguntitas. Una, acá se ha hablado de que hay que tener muchísimo cuidado con quien lo tuvo o con quien tuvo la enfermedad pero fue asintomático, de volverla a tener porque podía entrar en un estado muy grave. Yo sé de informes que dicen que no es así. Me gustaría corroborarlo con usted. Esta es la pregunta número 1. Y la 2, si el viejo espiral, las viejas tablitas que tienen que ver con los mosquitos, pueden llegar a ser un actor preventivo para estar dentro de nuestras casas y evadirlos. No sé si este tipo de productos los mata, pero si es así, me gustaría, también hay otros artefactos que he visto, que son eléctricos, que tanto moscas y mosquitos se pegan y terminan matándolos, eliminando los mosquitos del lugar. Gracias por las 2 preguntas, son 2 preguntas muy buenas. Para ir a la primera, hay gente que hace dengue severo la primera vez y hay gente que hace dengue severo la segunda vez. Es muy difícil de saber, pero entre 60 y 80% de los casos de dengue por primera vez son sin síntomas o con pocos síntomas. Entonces, cuando alguien se infecta con un serotipo, uno de esos 4 serotipos, por primera vez, y tiene la suerte de ser asintomático o pocos síntomas, pasan varios meses y los anticuerpos bajan y se vuelve a infectar por otro serotipo, tiene mayor probabilidades de tener dengue severo. Y esto es por un fenómeno bien descrito en inmunología, no voy a entrar en detalles, pero se llama, lo estoy traduciendo del inglés al castellano, se llama aumento de la respuesta por anticuerpos. Esto es, los anticuerpos ante el otro serotipo, en lugar de ayudar, se unen al serotipo nuevo y favorecen la entrada a las células, produciendo una peor enfermedad. Ahora, estamos hablando de chances. Alguien puede tener un dengue severo y morirse de una miocarditis, es muy raro, ¿no? En la primera infección, sobre todo si lo hace por el serotipo 2, que es el que suele causar enfermedad más severa, y otro puede tener mayor posibilidades de tener enfermedad severa en la segunda infección. No así en la tercera o en la cuarta. Parecería ser que la segunda infección es aquella que produce el problema. Y por eso las vacunas, se tiene esta idea de que las vacunas deben darse de una con los 4 serotipos. Porque si uno da una vacuna con un serotipo, si alguien tuvo una enfermedad anterior, uno puede decir un empeoramiento, puede producir un empeoramiento de la enfermedad. Al dar la vacuna con los 4 serotipos, uno levanta los anticuerpos al mismo tiempo, para hablar, no es tan simple, pero para hablar en criollo, por así decirlo,
y hace que se evite este problema para alguien que haya tenido la enfermedad. Ahora, acá está la cosa importante. En la vacuna que tenemos acá en Estados Unidos, que se llama Dengvaxia, está solamente aprobada para aquellos que ya tuvieron dengue. Porque después de 3 años se vio que los chiquitos que volvían a tener, que recibieron la vacuna y tenían dengue por segunda vez, o que no habían tenido dengue, podían tener años después una enfermedad peor si recibían la vacuna. Pero en la Qdenga, que es la que está en la Argentina, no se vio eso. En la Qdenga, hayas tenido la enfermedad antes o no habiendo tenido la enfermedad antes, no hay problema en recibir la vacuna. Y la vacuna, para volver a aclarar, que se da con 2 dosis espaciadas 3 meses, produce anticuerpos 3 semanas después de la primera dosis. Con lo cual, si bien no ha sido estudiado, hace poco salió un estudio preliminar diciendo de que si alguien recibe una dosis, 3 semanas después ya tiene anticuerpos que lo protegen contra el dengue. Con lo cual, yo creo que la vacuna esta, si bien no está aprobada por la FDA es muy rigurosa para aprobar vacunas. Yo creo que es una cuestión de papelerío, y para el próximo año, cuando la empresa japonesa mande los papeles a la FDA de nuevo, va a estar aprobada, porque yo creo que es mejor que la que tenemos. Ahora, vamos a hablar de lo que no se dice. El Instituto Nacional de Salud americano está compitiendo con Takeda en una fase 3 con una vacuna totalmente distinta que se cree que va a estar lista para el año pasado. Entonces, si hay gente en la FDA que no quiere aprobar la vacuna porque está esperando que la vacuna norteamericana de invención propia, no lo puedo saber. Es imposible saberlo. Y tal vez estoy siendo paranoico con esto, pero quiero decir todo para que no haya dudas. La vacuna parece bastante segura, como seguramente también lo es la Dengvaxia. Y de nuevo, yo no es que se la recomendaría a todo el mundo. Yo acá no me la daría. Yo vivo en un lugar donde casi no hay dengue, fumigamos en todo el barrio, tengo repelente de sobra, así que no me la daría acá, porque no me gusta darme vacunas si no tengo un riesgo-beneficio que me las haga dar. Para responder la segunda pregunta, sí, me es difícil no dar nombres comerciales. Las tabletitas esas Fuji que ahuyentan los mosquitos, los espirales yo los sigo usando en verano acá para ahuyentar a los mosquitos. Y ahora hay unos trabajos nuevos que mostrando que hay unas lámparas LED de 3 variedades de colores con una cierta longitud de onda que son altamente efectivas en repeler los mosquitos. Con los cuales yo creo que eso, obviamente, costo mediante, lo haría. Y también trataría de hacer fumigación en el interior. Aunque tenga que por horas dejar la vivienda, yo lo haría. Ahora, claro, siempre está el problema, porque yo publico en redes sociales y veo las respuestas. Siempre están los que vienen y dicen, no, pero estás matando, no es ecológico, y todo no se puede. De nuevo, volvemos al riesgo-beneficio. No entremos con que no queremos matar a la libélula porque si no el ecosistema... yo no quiero matar a nadie, pero si estamos con un brote muy importante de algo que está llevando gente al hospital, y bueno, hay que sacrificar algo, ¿no? Entonces, creo que fumigar el jardín, las macetas, descacharrizar, ponerle herbicidas. Hoy, recién me estaban comentando, mandé a un programa de televisión que salió hace minutos, le mandé a Claudio Sin, que yo descubrí que mi hijo le cambió las ruedas a la camioneta y dejó acá en el frente de casa 2 ruedas cubiertas neumáticas que son lo peor. Si uno quiere poner un criadero de aedes, pongan cubiertas que como tienen esa forma el agua no se va de adentro y al mosquito le encanta poner huevos ahí. Entonces, poniendo aceites minerales o lavandina al 1-2%, uno previene que las larvas maduren y se terminan muriendo. Entonces yo lo que hago en verano, agarro un spray con lavandina al 2-3%,
diluida y todo cacharro que veo, aparte de vaciarlo de agua, lo rocío con eso para estar seguro de que no eclosione. Y eso es algo que cada uno lo puede hacer. Ahora, claro, para eso hay que tomar conciencia, ¿no? Hay que decirle a la gente y hay que comunicarle a la gente que lo haga y tratar de que se prevenga el vector afuera de la casa y también adentro de la casa. Obviamente, la gente que tiene aire acondicionado y puede pagarlo y tiene temperaturas bajísimas, los mosquitos por abajo de 18 grados no pican, se van, le huyen al frío. Pero esa no es la realidad de una gran cantidad de la población, ¿no? Muchísimas gracias. Ivonne Medrano Ortiz de Córdoba quería hacerte una pregunta. Hola Ivonne, ¿estás por ahí? Ivonne. Sí, sí, está conectada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Poca señal. Bien. Muchas gracias, María y doctor, por esta oportunidad. Yo quería preguntar por qué hay a ciertas personas que los mosquitos no las pican y si se pueden estudiar la sangre de estas personas para prevenir a otros, porque me causa mucha curiosidad ese tema. Gracias. Sí, es una buena pregunta. Es causa de debate en mi casa. A mí no me pican los mosquitos. Es muy raro que me pique un mosquito. Y a mi mujer la matan los mosquitos y queda toda con control. No se cree que sea algo de la sangre, sino del aroma. Y en realidad no sé qué es. No es nada en la sangre, sí en el aroma. Lo que sí puedo decir es que hay perfumes, detergentes y jabones que atraen más a los mosquitos que otros. Los jabones neutros tienden a disminuir la atracción de los mosquitos. Hay un estudio hecho que la gente que tiene olor en los pies atrae mosquitos, más que la gente que no tiene olor en los pies, con lo cual mantener los pies limpios parece ser favorable. Pero no, sinceramente no tengo respuesta a esa pregunta. Por ahí tal vez alguien lo sepa, pero yo no lo sé. Gracias, doctor. Bueno, Sandra, quería también hacerte otra pregunta. Sandra, ¿estás por ahí? ¿Podés desmutearte, por favor? Sí, hola, soy Sandra Moroso, compañera de Facultad de Oski. ¿Qué tal? Hola Sandra, ¿cómo estás? Tanto ¿Qué tiempo. tal? ¿Todo bien? Me alegro estar acá con ustedes, con vos especialmente. Bueno, algunas preguntas ya las contestaste, pero me queda una. Estaba pensando, ¿con qué intervalo sugerís dar la vacuna del dengue? Por ejemplo, alguien que se vacunó contra el COVID o contra otras vacunas. No hay datos exactos sobre eso. Yo esperaría 3 meses, porque Listo. es más o menos lo que se espera. Lo que sí sé es que hay datos con otras vacunas. Ojo, no conozco datos, por ahí los hay. Yo no los conozco. Sí conozco que se dio con la vacuna de la hepatitis A y con otras vacunas y no hubo problemas en la cantidad de anticuerpos ni en reacciones. Sí sé que después de tener dengue se recomienda esperar 3 meses. Calculo que si alguien se da la vacuna de COVID esperaría 3 meses, pero esto es una opinión personal y no tengo ninguna data, te soy sincero, para justificar. Bárbaro, gracias. Y vamos a hacer la última pregunta y un cierre. Hay una señora que me acaba de escribir, si no me equivoco, se llama Marta. ¿Estás por ahí? Buenas noches. ¿Me escuchan Muy bien? buenas noches. Perfecto. Bueno, primero saludarlos a todos, buenas noches para todos, gracias también por la oportunidad. Y Oscar, bueno, decirte que a la lejanía sigo cada una de las charlas que puedo porque sos un orgullo para todos los argentinos, realmente lo digo. Dos preguntas, tal vez cortitas y por ahí si no las haces cortitas, no hay ningún problema. Una, de hecho, si tenemos la posibilidad de hacer una fumigación casera, ya que los estados no siempre están predispuestos a hacer lo que corresponde, todos lo sabemos, o no, o por razones económicas, o lo que ya hablamos, ¿cuál es el componente de lo que sugerís
para fumigar los alrededores de la casa, los patios, los jardines? O sea, ¿cuál sería el componente básico del herbicida Lavandina. o hay alguno? Sí, no, la lavandina sería para por ahí los cacharros, Dijo pero el tema de lavandina la... al 2%, sí. Sí, Claro, los larvicidas son muy difíciles porque el larvicida que se ha probado es una bacteria vegetal, no vegetal, pero exacto, una bacteria que no infecta al humano, que se llama Wolbachia. Y ese es el sí, futuro porque se está haciendo en Brasil y se está haciendo es lo que se hizo en Florida. Vos rociás con Wolbachia, los mosquitos se contaminan de esa bacteria y esa bacteria mata las larvas, los huevos, cuando se transforman en larvas. Con lo cual, eso hay que conseguir la bacteria, que no tengo ni idea cuánto cuesta y demás, con lo cual es muy difícil hacer una claro. fumigación del herbicida. Y Ni después, la siquiera... piretrina Bien. y todos los derivados de esa familia Ah, eh, perfecto. son los que se hacen como adulticida en las Bien. afueras de las casas. Y de nuevo, si alguien tiene, las afueras de la casa no es el jardín de uno, si uno tiene basura en un bulevar que está enfrente de la casa, ahí hay mosquitos. Lo mismo. Entonces, eso hay que fumigarlo también. Y si tienen un spray con lavandina o aceite mineral, el aceite mineral hace una cubierta y asfixia las larvas y las pupas, con lo cual Bien. también es importante. Pero yo haría dermetrina, creo que es lo que se usa mucho en Ivermectina. Argentina. Ah, No chequeen si está aceptado, porque cada país tiene normas sí, sí, sí. distintas en lo que acepta y en lo que no acepta. No quiero que se metan en problemas dando cosas prohibidas. Bueno, y la segunda pregunta radica más en lo que sería el tratamiento. Yo tengo entendido que el gran problema que se está desarrollando es la, llamémosle la deshidratación, por eso se habla tanto de hidratarse de paracetamol. Eso es simplemente sintomático, no hay nada en estudio que sea, no sé si llamarlo curativo, porque en realidad el virus tiene un proceso y Sí, no sé si hay algo más en estudio, ¿no? perfecto. Para repasar la enfermedad, 3 días de fiebre. En esos 3 días de fiebre todo el mundo le va bien. Hay fiebre alta, se siente mal, pero le va bien. Al cuarto, al séptimo día, están los que les va bien o los que empeoran. Y esa es la fase crítica en la cual a la gente se le recomienda ir al hospital si alguien tiene mucha retención de líquido y se hincha, dolor de cabeza muy severo, dolor abdominal, sangrado de mucosas de la nariz o si va al baño con sangre. Y después la recuperación seguida de una semana que uno se siente muy mal. No hay ningún tratamiento aprobado. Y es más, ya lo digo, ya dicho sea de paso, la ivermectina no sirve para nada. Se probó y no sirve. Con lo cual, porque ya estoy viendo de que damos ivermectina, se probó, se estudió, no sirve. Y tantos otros tratamientos y antivirales se probaron y no sirven. Hay 3 o 4 sustancias nuevas que se están probando y se van a ver. Hasta ahora, paracetamol, y es muy importante lo que usted dijo, hidratación. El dolor de cabeza los primeros 3 o 4 días es por deshidratación, con lo cual tomar líquido, tomar líquido, tomar líquido, y si no puede tomar líquido porque tiene náuseas, hay que acudir al hospital para que le pongan una vía con suero y lo hidraten. Con eso solo se mejora la gran mayoría de la gente. Ibuprofeno, no es que alguien se envenena si toma ibuprofeno, pero no está recomendable porque si alguien hace hemorragia, tiene la mala suerte de tener el dengue severo, el ibuprofeno favorece el sangrado, con lo cual se recomienda tomar paracetamol para bajar la fiebre. Muchas gracias. Bueno, estoy contestando a la mayoría de las personas que han dejado su preguntita por acá. Quiero darte las gracias, Oscar, por habernos recibido hoy. Sabemos que es muy tarde donde estás viviendo y bueno, sumarte y acompañarnos para nosotros es importante porque lamentablemente por parte de nuestro gobierno no hay una comunicación directa y franca del ministro de Salud, lamentablemente. Entonces, buscamos alternativas para informar a la población y gracias al doctor Eduardo Filgueira Lima, que nos dio tu contacto, pudimos establecer este vínculo y este diálogo.
Así que muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y para mí es siempre un placer estar presente y poder sumar mi granito de arena. Fantástico. Bueno, y a todos los demás miembros del Movimiento Liberal Argentino, quiero contarles que el día 18 de abril va a estar con nosotros la licenciada Irma Argüello. Esto es una invitación presencial en el Palacio Paz. Ella es presidente de la Fundación Iniciativa Republicana y vamos a hablar cómo ella pasó del sector privado al público. Es una mujer muy formada, es fantástico su recorrido. Ha estado trabajando en empresas petroleras de primer orden. ¿Y cuál es su aporte al marco político actual? ¿Cuál es su camino y su vocación que la llevó al liderazgo sin dudas? Así que los esperamos el día 18 de junio. Ya en breve voy a hacer circular por los distintos grupos la invitación para que nos volvamos a encontrar, y ha sido un gusto volverlos a ver. Este es el primer Zoom del año. Estamos invirtiendo un poquito más de tiempo para retomar la presencialidad después de los años de pandemia. Entonces nuestros encuentros son presenciales en este gran palacio que nos ha abierto las puertas para que nos encontremos, y nos ha cedido uno de sus salones el día 18 de abril. Bueno, les mando un beso enorme, nos encontramos brevemente y gracias nuevamente, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias María, hasta luego.